Hola amigas, amigos del portal del Villegas, bienvenidos a esta edición de día lunes, que tal vez sea un poquito más corta que lo habitual, no sé, vamos a ir viendo. Voy a partir con otro baleo que se suscitó, que se produjo en la zona de la Araucanía y que le tocó recibir a otro niño una bala en una situación aparentemente de disputa entre grupos rivales o alguna cosa por el estilo. Da lo mismo como se produjo en lo concreto, en lo particular. El tema fundamental es, en estos casos, cuál es el contexto de la situación que está haciendo cada vez más frecuente estas situaciones. Y me voy a centrar una vez más, y no tengo otro remedio porque son los que hacen noticia, en la reacción del ministro Pérez, el ministro duro, que llamó, en vista de este nuevo incidente donde un niño resulta herido, llamó a aislar a los grupos violentos. Y me gustaría saber cómo se traduce eso, en qué acto se traduce esto de aislar a los grupos violentos. ¿Aislarlos de quién? ¿Aislarlos de qué? Y aislarlos cómo. Los grupos violentos, en cierto sentido, están aislados por sí mismos, porque la violencia que llega a estos extremos de dispararle a un niño, o de quemar camiones, o de quemar casas, o de asaltar municipalidades, o todo ese tipo de cosas, no son muy comunes. Los seres normales, en su inmensa mayoría, no estamos hechos para eso. Nuestra violencia a lo más llega en un momento de enojo, que después nos arrepentimos en darle una cachetada al cabro que se puso insoportable, o en patear al perro que ladraba mucho, e inmediatamente nos sentimos muy mal. Muy rara vez estamos involucrados en algún pugilato los hombres, o cosas como esas. Son rarísimas, son muy raras. Cada uno de nosotros puede contar tal vez 2, 3 o 4 historias de esas en el curso de toda su vida, y nunca se ha sentido uno a gusto con ellas. Son excepciones que saltan en medio de una vida en que esas violencias no ocurren. Incluso la gente mal genio normalmente se queda en las palabras, en la actitud. Entonces los que se dedican sistemáticamente como tarea normal, diaria, semanal, a cometer estos estropicios, se aíslan solo porque son realmente una monstruosidad. Son un fenómeno monstruoso. Así que están solos, aislados. Y no solamente están aislados, sino que estos grupos tienen nombres. Estos grupos tienen una identidad. Producen manifiestos. Tienen sitios en la internet. Hacen declaraciones, se fotografían, conceden entrevistas. En ese sentido, en el sentido de que hay un grupo dentro de la sociedad, de nuestra sociedad, que les hace ojitos, no están aislados. En ese sentido, todos estos grupos, ya sea sus dirigentes dando una entrevista, o alguno por casualidad de sus miembros que ha caído detenido por pura mala suerte, porque hoy en día hay que tener mala suerte para ser detenido en Chile, reciben visitas no solamente de los tontones, de menores de edad, los cabritos revolucionarios que nunca faltan y que son de pocas luces, sino que también de pocas luces, parlamentarios que los van a visitar, que los consideran mártires de una causa, héroes, personajes admirables. Después tenemos los periodistas también que les hacen reverencia, que escriben artículos loados, en que los elogian, o por lo menos, como mínimo, no los describen como lo que son, como autores de crímenes. En ese sentido, no están aislados, evidentemente. Pero, ¿a quién se dirige entonces el ministro Pérez cuando quienes están en la disposición de ir a visitar y a hacerle reverencias a un criminal? Ese tipo, esa persona, no va a escuchar esto de aislarlo, porque está con ellos. Forma parte de la misma comunidad espiritual, llamémoslo así, solo que en vez de estar en algún escondite en la zona de la Araucanía, está ocupando una silla, un sillón, un puesto en el Senado o en el Congreso. Ocupan distintas posiciones,
pero pertenecen al mismo universo mental, si así podemos llamarlo. Entonces esa gente no los va a aislar. ¿Cómo los va a aislar si los consideran sus compañeros de ruta? Entonces, ¿en qué se traduce esto de llamar a aislar? Es una frase vacía. Pero no se quedó con esa sola frase vacía el ministro Pérez el Duro y dijo: el gobierno reitera su voluntad estricta de enfrentar a esta gente, de enfrentar estos actos violentos, etc. Wait a minute. ¿Cómo que reitera? ¿Qué es lo que es reiterar, estimadas amigas y amigos? Cuando yo digo voy a reiterar tal o cual cosa, significa que ya la estoy haciendo desde antes y que anuncio que voy a seguir haciéndolo. Se reitera algo que ya se ha hecho y se le anuncia al mundo que se seguirá haciendo. Bueno, aquí el gobierno no tiene nada que reiterar, porque en relación a los grupos, a estos grupos que él desea aislar también, no ha hecho absolutamente nada. Cero. Lo que ha hecho, y que el señor ministro se apresura todas las veces en mencionar, es que se ha detenido a tales o cuales personas. Pero resulta que el señor Pérez sabe, o debiera saber, que el sujeto, autor de los actos que se están cometiendo en la Araucanía hace mucho tiempo, no son tanto los individuos como el grupo del cual forman parte, que los ha organizado, que los ha entrenado, que les da órdenes. Y por lo tanto, el sujeto de la acción del Estado tiene que ser ese grupo y específicamente los que lo dirigen. Bueno, todos, pero especialmente los que lo dirigen. Esos son los autores. Con ellos no ha tenido ninguna conducta el gobierno. ¿Qué conducta ha tenido para tratar de capturar a los dirigentes de la CAM? Díganme ustedes. ¿Han leído alguna información que diga hay una operación policial en curso para ubicar, aunque ya se sabe dónde están, a los dirigentes de la CAM y detenerlos y llevarlos ante un tribunal eventualmente? ¿Han escuchado ustedes algo por el estilo? Yo no he escuchado nada. Quizás, como soy un poquito autista, no me he dado cuenta. Si ustedes han escuchado que el gobierno está persiguiendo a la organización como tal, avísenme por favor. Yo lo que he visto cuando mucho es detenciones aquí y allá. De hecho, precisamente en esa tesitura de ver esto como crímenes cometidos por individuos, no por una organización que la tienen a la vista, que hace declaraciones, que nos anda escondiendo. El señor ministro, para darle algún sustento a todo lo que dijo antes, dijo que hacía poco, no dijo cuándo, hacía poco habían desarticulado un grupo armado en Cañete. ¿Cuándo fue eso? ¿Quiénes eran los miembros de esa banda fuertemente armada? Dijo además, fuertemente armada. Esto menciona cuando la policía anuncia que han desarticulado una banda. Claro. O sea, ¿qué significa que desarticularon una banda? Que capturaron a varios, la mayoría, de sus integrantes. Quizás a todos, a veces a todos. Entonces se dice, la policía, carabineros, desarticuló una banda que estaba cometiendo, qué sé yo, alunizaje o lo que sea. Pero, perdónenme, a la CAM y a los grupos de verdad que están dentro, no los han desarticulado. Y no se los desarticula deteniendo a algunas personas a las cuales pillaron con este fuerte armamento que dice el ministro. ¿Y cómo que no salió esto a relucir? ¿O estoy otra vez yo perdiéndole la pista a la noticia porque soy tan autista, tan... Infórmenme. ¿Cuándo fueron? ¿Quiénes eran los de esta banda de Cañete? Hace poco, dijo. Yo cuando dice hace poco, yo trato de ser preciso con el lenguaje, porque si no, si vamos a entender cualquier cosa con lo que se dice, es como no comunicarse. Hace poco significa hace días, hace una semana, hace dos. ¿Cuáles son esta banda que fue desarticulada? ¿Cuál? Uno podría creer que está mintiendo simplemente el ministro del Interior, o que está dándole un ribete
que no corresponde a que hayan, por ejemplo, la policía desarticulado a una banda que estaban armados, como casi todas las bandas criminales, pero que se dedicaban, por ejemplo, al robo de madera. Eso no es el punto otra vez. Se sigue viviendo como en otra dimensión. O más bien, se vive en esta dimensión y se hace un esfuerzo para vivir en otra. Se mira para otro lado. Dijo además que iba a viajar a la zona. Les pregunto a ustedes, estimadas amigas y amigos, ¿a cuántas autoridades de este gobierno y de los anteriores no han escuchado diciendo que iban a viajar a la zona? Y luego, algunas veces, viajan a la zona. Y díganme ustedes qué sale de eso. Va a viajar a la zona el ministro del Interior. No me diga. Estoy tentado, amigas y amigas, para tratar de apuntalar mis quebrantadas finanzas, de, no sé, por organizar una agencia de turismo Arauco. No sé si ponerle un nombre además, para ponerlo a la altura de los tiempos. Agencia Revolucionaria de Turismo Arauco. ¿Qué tal les suena? ¿No? A ver. Agencia de los pueblos originarios. Tampoco, no. Ellos no quieren viajar, ellos se quieren quedar ahí y ser dueños de ese territorio. Bueno, una agencia de viaje para llevar a autoridades de gobierno a darse una vuelta. Más o menos una vuelta un poco menos vergonzosa que esa vuelta que se pegó después de mucho tiempo que estuvo postergando la cosa. ¿Se acuerdan ustedes? Michelle Bachelet, que fue sin avisar a nadie, para que nadie supiera, para que no hubiera ninguna manifestación, para que no pasara nada, para llegar piola. Llegó, y o sea, yo vi las imágenes en la televisión en esa época todavía, de vez en cuando, una vez al mes más o menos, veía 5 minutos las noticias, justo vi ese pedazo en que viene llegando la señora Bachelet, se baja del vehículo rodeada como por no sé cuántos policías armados con armas automáticas, y sube en un taco, como se dice, corriendo una escala para una sala donde se reunió con una señora. Y después bajó en un taco y se volvió al auto y se fue volando a Santiago. Esa fue su gran visita. Otros han estado más tiempo, han estado como 2 horas y se han dado un par de vueltas. Se han reunido con 2 mesas de diálogo. Se han reunido con media docena de lonquis octogenarios que ya no saben a dónde los están llevando. Y eso es todo. Así que me imagino que Pérez va a hacer más o menos lo mismo. Por favor, Pérez, ayúdame un poquito, mire que estoy medio jodido. ¿Por qué no ocupa los servicios de emergencia de turismo? Turismo Arauco, Sociedad Anónima. Yo lo llevo. O sea, le contrato. Ahí vemos, ahí me las arregla. Sin boleta, lo hacemos todo a los amigos. Bueno, esto ya es para la risa, perdónenme, por eso que lo tomo así ya, porque no se puede tomar en serio el ministro Pérez, no se puede tomar en serio el presidente en estas materias, el gobierno. Los únicos que actúan en serio en todo esto son los propios de la CAN, porque ellos seriamente creen en lo que creen, yo no sé cómo lo creen y por qué lo creen, pero creen en lo que es bueno hacer todo lo que han estado haciendo todo este tiempo. Esparcir tanto dolor, tanta miseria, tanta destrucción, ¿por qué? Por reconstituir un mundo periclitado, un mundo como el que como vivían los mapuches antes de llegar a Pero Valdivia, no sé, una cosa así, o recuperar las tierras para dedicarlas a nada, o sea, para cosechar un par de papas y no sé, si tienen una agenda, una visión pastoril que les gusta mucho y que justificaría, yo no sé cómo, realmente no sé cómo, todos estos crímenes cometidos, toda esta violencia y todas estas amenazas a lo largo de ¿cuánto? 10, 15 años ya. Pero, aunque yo no lo entienda, ¿qué importa? Lo entienden ellos, lo creen ellos y ellos son muy serios en lo suyo y están en eso. Eso es lo único serio de todo este cuento. En cuanto a la gente de oposición que lo apoya, bueno, eso no son serios, eso simplemente son unos personajes oportunistas, tontones y cobardones que entre que quieren lamerle los zapatos a los combatientes, sacar una póliza de seguro porque nunca se sabe, o animados, como suele suceder con el izquierdista promedio, por vagas imágenes que nunca pueden definir de un mundo futuro que es mejor, pero no saben por qué. Bueno, el libro que les voy a mostrar después tiene un poquito que ver con eso. En fin, eso es lo del ministro Duro, la última del ministro Duro.
alguien ha dicho en el gobierno, no recuerdo en este momento quién, pero yo insisto que a estas alturas ya no me preocupan mucho los nombres, los cargos. Si vienen del gobierno son todos como exactamente iguales, ¿no? Como esas figuritas de papel que usted las extiende y son todas iguales. Entonces, alguien de ahí, no sé si el presidente una de esas, o el propio ministro Pérez, entre las tantas cosas que dijo que con esto de la nueva constitución, porque parece que algunos ya en el gobierno incluso asumen que va a ganar el apruebo, puede que sí, pero en fin, que con una constitución nueva o algo así, hay el peligro de un salto al vacío, partir de cero, un salto al vacío. ¿Cuál vacío? Si ya esa constitución, que supuestamente va a ser el resultado del trabajo del pueblo, durante 2 años el pueblo, doña Juanita, don Juan, usted y yo, todos vamos a estar de cabeza así viendo una nueva constitución. Esa constitución está lista. Así no hay ningún salto al vacío aquí. Aquí va a haber un salto a una constitución que ya está hecha, está en el bolsillo de don Fernando Astri y compañía limitada. Circula en los... Ustedes habrán de saber que de repente uno tiene acceso a sistemas de inteligencia que a su vez tienen acceso a lo que circula en las redes de Internet. Y resulta que ya esta constitución, que no es un vacío, sino que ya está completa, incluso con la fe de rata, circula en estas redes electrónicas para que distintas personas vayan echándole también una mirada, ¿no? Comparten, eso se llama compartir. Y está girando en este momento ese proyecto de constitución, que hace mucho tiempo lo terminaron como borrador, está circulando en las redes, que ellos creen que son totalmente clandestinas y secretas, de los sectores de la izquierda. Cuidado, don Fernando, mire que todo se sabe. Todo. Ojo con su celular. Ojo con su computador. Mire que hoy en día hay sistemas informáticos realmente muy impresionantes. Muy impresionantes. Así que no hay ningún salto al vacío. Ni uno. Vamos a saltar a una constitución. Vamos a ver cómo hacer esa constitución. Por supuesto, ya vamos a hablar de eso a propósito de unos puntos que hizo el presidente de la República, puntos que según él debieran estar más o menos, ser como una guía, algo para ser contemplado para una nueva constitución. También el presidente parece que va a votar a prueba. está de moda. Pero antes de continuar con esto, estimados amigos, les voy a contar que Climo, miclimo.com, o sea, esta empresa Climo que produce, que entrega, que distribuye, que instala, que mantiene, etcétera, este sistema de climatización que es el último alarido de la tecnología en el mundo, tiene una super promoción para que usted adquiera este equipo o estos equipos según lo que usted quiera adquirir, cuántos equipos quiere, lo paga, se lo instalan y tiene 60 días todavía, si es que por algún motivo misterioso se arrepiente, tiene 60 días para decir, no, ¿sabe qué más? No me gusta esto estar tan calentito, casi sin gastar, sin humo, sin olores, sin peligro. No, a mí me gusta prender fuego y que a lo mejor un día de esto se caiga uno de mis chiquillos o una de mis mascotas salte de adentro. Así que lléveselo. Ok, y usted va a poder hacer eso y se van a llevar el equipo y le van a devolver la plata. 60 días para que usted se sume al proyecto Súmate a Descontaminar, deje ya de usar todos estos sistemas basados en la combustión que son caros y son peligrosos y contaminantes. Recordemos ciudades que se hacen célebres en los inviernos como Temuco, ahora no porque estaba todo parado, pero no sé, las chimeneas no paran nunca, me imagino, porque el frío es el mismo. En Temuco de repente hay más smog que en Santiago, por la chimenea, porque les gusta prender chimenea. Y no pueden ni respirar. Salen a la calle y no pueden respirar. Dentro de su casa no pueden respirar. Hay peligro. Bueno, además, por lo que yo entiendo, las chimeneas no sirven en verano cuando hace calor. ¿Qué hace ahí para refrescarse? El ventilador no sirve. Lo único que hace el ventilador es mover el aire que está aquí para allá. Pero es el mismo aire con la misma temperatura. Póngase en manos de Miclimo. Aproveche esta oportunidad de sumarse a esta promoción y sumarse a esta campaña. Súmate a la descontaminación, que es válida desde Osorno, Puerto Montt y también en Santiago. Así es que pónganse en contacto con miclimo.com y continúo con el ajedrez. Vamos ahora al primer bloque con el ajedrez.
que ya sabe es un excelente medio para organizar la mente de sus niños, de sus sobrinos, de quienes sea que estén a su cargo, para instalarles un buen sistema operativo para que sean mejores estudiantes y luego en el futuro buenos estudiantes en la universidad, profesionales, etcétera. Una mente bien filosa, que no le meten el dedo en la boca, ordenada, que saca provecho de todo, con esa superioridad del que tiene un músculo que está entrenado. Si esa es la diferencia. El entrenamiento mental hace una enorme, pero enorme diferencia con quien, aún teniendo las mismas facultades, no las entrenó nunca, las dejó que se reblandecieran, que se desorganizaran, que se convirtieran en una especie de sustancia de chillán, una cosa blandengue. Y para los adultos, para mantener sus facultades en buen orden también. Así que entre a espacioajedrez.com, adquiera la caja con el tablero y las piezas, si no las tiene, adquiera el reloj digital para que los juegos vayan contra el tiempo y empiece a mantener su mente, si usted ya es adulto, en buen estado y a crear una buena mente de sus niños. Los dos productos vienen cada uno con 3 licencias para entrar al espacioajedrez.com, que es un sitio que maneja Pablo Tolosa, el autor de todo este proyecto, que es muy, muy entretenido y tiene que ver con el ajedrez, por supuesto. Y, amigos, si usted tiene kilómetros acumulados por viajes que hizo, quizás ya como en el pasado remoto pareciera, eso recuerda que esos kilómetros desaparecen, las empresas aéreas, y llega un momento que vuelven todo al cero, lo ponen a usted en la casilla inicial, todo lo que usted ha acumulado desaparece. Entonces puede ocurrir que usted, que no va a viajar, que no está viajando y que no piensa viajar, tiene un montón de millas que de repente van a desaparecer y no les va a haber sacado ningún provecho. Entre a kmmillas.cl y sáqueles provecho, porque ahí se las van a comprar. Le van a comprar sus millas. Sus miles de kilómetros se van a transformar en miles de pesos. Bueno, los 10 diputados de oposición que no podían vivir pensando en que Mañalich esté tranquilo en su casa después de lo que le tocó vivir, presentaron a última hora una acusación constitucional contra él. Ya no es ministro, pero igual la presentaron y lo acusaron prácticamente de todo. Lo acusaron de infringir gravemente la Constitución. ¿No explicaron cómo? Luego, supongo yo que esto creen que es una explicación de eso que estoy preguntando, porque colocó, dice, en riesgo la salud de la población. Yo creí que el riesgo lo había colocado el virus y por lo tanto en última instancia, si es por ponerle un nombre al autor del riesgo, tendrían que ser los chinos. Pero en fin, colocó en riesgo la salud de la población por políticas públicas mal implementadas que habrían causado la muerte de 16.000 personas. Todo esto lo dice una niña del Frente Amplio, ¿no? Me imagino, una de las tantas sectas y grupúsculos del Frente Amplio que se llama Claudia Mix. Analicemos un poco esto. La Constitución no tiene ningún artículo que yo recuerde que tenga que ver con, vamos a suponer, presuntos o reales errores cometidos por alguien en el desempeño de un cargo. La Constitución tiene que ver con los derechos políticos básicos y la manera de relacionarnos en los asuntos más esenciales. No tiene que ver con la manera como llevamos a cabo nuestro trabajo. No existe una disposición constitucional que diga que el ministro de Salud, si se le muere mucha gente, entonces merece una acusación constitucional. Está claro que no ocurrió eso. Yo creo que Mañalich fue un excelente ministro que hizo todo lo posible en condiciones difíciles ante la irrupción de un virus desconocido que llegó bruscamente, sin ningún antecedente. Fue capaz él, como parte del gobierno, de instalar un número suficiente de camas. Nunca, ni siquiera la oposición se ha atrevido a decir la mentira de que aquí hay gente que se murió en un pasillo botado porque no habían camas, porque habían camas. Nunca han podido decir que alguien que estaba con problemas respiratorios le faltó el respirador mecánico, porque hasta el día de hoy y hasta los momentos más críticos había un stock suficiente de respiradores sin uso que estaban disponibles. Hubo un montón de medidas que se tomaron bastante rápidamente.
E igual murió gente como ha muerto gente en todas partes del mundo, porque esta epidemia mata a un porcentaje de gente. Así que la señorita o señora Mix debiera acusar constitucionalmente, o debiera acusar, por último, a todos los ministros de salud y gobiernos del mundo, porque en todos se ha muerto gente, incluyendo el del gobierno chino, que supongo que debe estar más cercano a su corazón que el gobierno chileno. O sea, no hubo aquí una política mal implementada. Hubo una política que se implementó exitosamente y rápidamente a pesar de los muertos que iban a haber. La pregunta es, ¿cuántos muertos habrían habido si el señor Mañalich y los demás, todo el equipo de salud, todo el gobierno, si no se hubieran apresurado y hubieran sido exitosos en disponer en Chile de suficientes respiradores o ventiladores mecánicos como para atender a las personas que eventualmente llegaron a esa situación? ¿Hay algún caso que usted recuerde que haya leído incluso o que haya escuchado de los más recalcitrantes de estos opositores en el sentido de que Juan Pérez se murió porque no había un respirador mecánico? No, no lo va a escuchar porque eso no ocurrió jamás. Pero, supongamos, para seguir por el argumento, que Mañalich hizo todo mal. Aún así, no corresponde una acusación constitucional. Usted lo puede acusar, a lo mejor lo puede acusar el colegio médico, que lo hizo mal. Lo pueden acusar los familiares de los muertos. Lo pueden ir a pifiar. Pero no tiene que ver con la Constitución. Luego dice Claudia Mix que hacen todo esto porque si no, la historia nos va a juzgar. O sea, si no acusamos constitucionalmente a Mañalich, culpándolo de la mortalidad del virus, que ha sido mortal, ha causado muerte en todo el mundo, señorita Mix. Lo cual significa, a su juicio, entonces, que en todo el mundo se llevaron a cabo políticas públicas mal implementadas. Entre paréntesis, ¿de dónde sacó esta señora Mix o señorita Mix un conocimiento que las políticas públicas fueron mal implementadas? Porque si ella es capaz de calificar una política pública como mal implementada, significa, tenemos que asumir que ella sabía cuál era la buena política pública por implementarse. ¿Por qué no nos dice? ¿Por qué no lo dijo? Está cometiendo. A ella sí que habría que acusarla de no haber dicho lo que ella sabía, en su gran inteligencia, cuál era la política correcta. ¿Cuál era la política correcta, señora o señorita Mix? Distinta a la que llevó a cabo Mañalich en ese momento, o la que está llevando a cabo ahora en París. En cuanto a que la historia nos va a juzgar, no las va a juzgar. Ya las juzgó la historia. O sea, por lo menos la juzgó la gente que tiene todavía un gramo de cerebro dentro del cráneo. Lo va a juzgar a usted y a los demás diputados que hicieron esta acusación. Y yo diría en general a los sectores de los cuales usted forma parte y a la manera como se han comportado durante esta emergencia de salud y antes, especialmente antes, con los eventos de octubre. Los va a juzgar como lo que son ustedes. Los va a juzgar como lo que ustedes son. Lo lamento mucho, pero eso es lo que va a ocurrir. No espere otro juicio. Ya está hecho ese juicio. Vamos ahora a los 10 puntos que explayó el presidente de la República, que él considera que deberán ser considerados, tomados en cuenta en la elaboración de una eventual, si es que gana el apruebo, constitución. La oposición, por supuesto, saltó de inmediato a calificarla pésimo. La consideró, creo que Elizalde inventó esto, o dijo que era un refrito de la antigua Constitución. Don Heraldo Muñoz, otro de los genios resplandecientes de la izquierda, dijo que enumeró todos los puntos que no consideró el presidente de la República. O sea, enumeró todos los puntos de Heraldo Muñoz, que Sebastián Piñera, que se llama Sebastián Piñera y no Heraldo Muñoz, porque Heraldo Muñoz no está en la presidencia de la República. Todos los puntos que Heraldo Muñoz le gustaría que hubieran estado en el pensamiento de otra persona que se llama Sebastián Piñera.
Para él son esenciales. O sea, en su megalomanía, Muñoz cree que si una constitución o los puntos orientadores para hacer una nueva constitución no toman en cuenta lo que a él, el genio Muñoz, piensa que es importante, entonces no sirve de nada. Elizalde, una vez más, que no puede dejar siempre de admirarnos por su brillante inteligencia, dijo la siguiente frase: es hora de escuchar al pueblo soberano, escuchar a los mandantes y no a los mandatarios. ¿Quién le debe haber gustado esa frase? ¿Quién se la habrá soplado? ¿Cuántos han escuchado al pueblo soberano? La izquierda y también la derecha. ¿Quién escucha al pueblo soberano? ¿Dónde y cuándo el pueblo es soberano? En primer lugar. Esto me recuerda a la vieja pregunta que hizo, y la he contado 1000 veces, y la cuento por 1001 vez. El escritor Wells, el autor de la invasión de los mundos, ¿se acuerdan? Cuando le hablaban de la dictadura del proletariado, los izquierdistas, que por supuesto no tenían idea de lo que estaba pasando en la Unión Soviética, pero salían borbotones hablando de la dictadura del proletariado, y entonces Wells preguntó, ¿dónde se supone que dicta algo el proletariado? Si todo lo dictaba, lo mandaba, lo ejecutaba, lo ordenaba el Partido Comunista. Bueno, aquí yo pregunto lo mismo. ¿Dónde es que el pueblo es soberano en algo? ¿Cuándo ha sido escuchado? Pero además hay un punto interesante que quiero hacer acá. Para el señor Elizalde, y para toda la izquierda además, aquí llevan a cabo dos identificaciones completamente absurdas. Primero, cuando hablan de pueblo, consciente o inconscientemente se están refiriendo solo a una parte del pueblo. Para ellos el pueblo son los obreros, esos obreros que salen en la iconografía soviética, unos tipos musculosos con un martillo, los obreros, los campesinos, esos que salen en los murales de estos muralistas mexicanos, unos tipos enardecidos, con bigotazos, con unas hoces y con otros implementos agrícolas avanzando por las avenidas de la historia. Quizás supongo que incluyen en el concepto pueblo a los empleados públicos, sobre todo porque tienen tantos compañeros ahí parasitando. Y claro que están ganando bastante más plata que los privados, los empleados públicos, pero igual, pueblo. ¿Quién más es el pueblo? Ellos, por supuesto, ganan 12, 8, 10 millones de pesos que se meten, pero son el pueblo, más aún, son los representantes de ese pueblo, porque el resto de los habitantes de Chile no son el pueblo de la izquierda. La gente que tiene empresas, que tiene negocios, que son profesionales, que les va bien, que han cometido el pecado que les vaya bien y ganar plata, que son altos ejecutivos. En fin, toda esa gente no es el pueblo. Aunque este comerciante tenga un boliche de este porte en un barrio, ¿no es cierto?, ya deja de ser parte del pueblo. Usted, señor, si tiene un boliche que vende alcachofa en la ventana de su casa a la gente del barrio, usted ya no es parte del pueblo, usted es un explotador, usted es un fascista pobre, pero fascista. Entonces, gran parte, una fracción de este país, no entra en general en la definición de pueblo. Para ellos, el pueblo además es equivalente a los desposeídos, o sea, gente que tenían un palacete pero se lo robaron, los ricos, llegaron a caballo y se llevaron el palacete. Entonces, hacen una identificación de los habitantes de Chile, o sea, del pueblo de Chile, de todos los que vivimos en este territorio, lo identifican solamente con esas secciones, como lo llamaba Salvador Allende, los obreros del salitre, del hierro y del carbón, una imagen panfletaria del pueblo, una imagen victoriana, obreros trabajando en una fábrica con unas máquinas inmensas, así, unas chimeneas humeantes, los campesinos con una yuntehuelle. Eso es el pueblo. Los demás no somos el pueblo, no importamos nada. Primera identificación. Segunda identificación, primero de identificar a todos los habitantes de Chile solo con esos, se identifican con los intereses de ese pueblo ya menor que ellos han definido. Se consideran los representantes de esos obreros del hierro, del salitre y del carbón, de esos labriegos, de esos empleados públicos y privados, del vendedor. No, ese no, porque tiene un buque manicero, no es propietario, ese es un fascista pobre. Bueno, hacen estas identidades patéticas que son una muestra de profunda estrechez mental. Pero eso es, digamos, un elemento constitutivo de la mente izquierda, la estrechez mental. Luego dijo Elizalde, que no para de hablar,
Chile. Apareció Chile, que él identifica, por supuesto, con los obreros del hierro, del salitre y del carbón, nada más. Chile exige cambios profundos. ¿Dónde fue que los exigió? ¿Han oído ustedes al pueblo de Chile una imagen, así como una caricatura? No sé, por lo mejor el verdejo de antes, el roto chileno, apareciéndose con la palabra Chile aquí y exigiendo cambios profundos. Yo no lo he visto por ninguna parte. ¿En dónde es que se manifiesta esta exigencia del pueblo chileno? ¿Y por qué esos cambios profundos curiosamente coinciden con lo que usted considera y cree que son cambios profundos, aunque uno podría pensar que son metidas de pata profunda? ¿Qué ególatra trae esta gente? Por Dios, qué egos más grandes y vacíos al mismo tiempo. Si eso es lo terrible. Uno puede aceptar la megalomanía, a lo mejor que pudo haber tenido, no sé, pues a ver qué artista. Dalí era bien ególatra. No sé, Picasso. A ver, un gran jugador de ajedrez como Alekhine también, que una vez que no tenía pasaporte y le pidieron el pasaporte en la aduana, dijo, no, yo soy el campeón mundial de ajedrez, no necesito pasaporte. Bueno, hay gente así, pero al menos en Alekhine o en Dalí o en otro hay algo sustantivo. O sea, son realmente grandes intelectos. No es el caso aquí. Estos megalómanos son como un globo. Usted lo infla y crece, pero ¿qué es lo que hay adentro del globo? Aire nomás. Un flato. Eso es lo que hay dentro de esas cabezas. Eso es lo que hay dentro de esas cabezas. Así es. Déjenme pasar a mi próximo bloque. Si usted quiere hacer sus diligencias notariales rápido, sin molestarse, sin estar horas dentro de una notaría, además rozando sus hombros con otras personas que pueden estar contaminadas o no, uno no sabe, pero ya hay cierta paranoia con esto. Y en todo caso es incómodo estar instalado en un banco de madera 3 horas esperando que lo llamen al mesón. Haga su diligencia en el sitio web notarioexpress.cl, señora, señor. Usted ahí hace casi todo. Entra, teclea en esa página el papel que necesita. El programa que está implícito en esa hoja le va a pedir los datos que se requieren para ese papel. Usted los pone, paga ahí con su tarjetita. Esa información va a la notaría más cercana a su casa. Y todo lo que usted tiene que hacer es ir a la notaría y en un par de minutos firmar, porque tiene que firmarse en la notaría, e irse. El papel está listo, lo firmó el notario, usted ya lo pagó, está todo listo. Todo lo que tiene que hacer es poner la firma, agarrarlo e irse. 2 minutos, 3 minutos. A ver, hagamos cuenta, para ser pesimista, que hay una fila de 2 personas. 5 minutos. En 5 minutos está listo. Notarioexpress.cl además le facilita la transferencia de vehículo porque no necesita ir al registro civil. Todo lo puede hacer en la página. Lo mismo obtener contratos de arriendo con base notarial que son mucho más fuertes. Tienen más fortaleza. Otra palabra que se puso de moda, fortalecer. Ya. Notarioexpress.cl. Les recuerdo además, estimados amigos, Lavo Club, un detergente hecho en Chile, biodegradable, hipoalergénico, se lo traen a la casa, el tanque tiene 10 litros, se lo siguen reponiendo en su casa sin que usted se moleste, y ahora también están ofreciendo en Lavo Club un suavizante aromatizante, el kit completo, un tremendo y excelente detergente llevado a su casa. Entre a lavoclub.cl y consiga el kit completo. Y para aprender inglés de una buena vez, amados hermanos, yo les sugiero que entre a entrenainglés.cl, otro sitio web que le va a dar una clase con profesores de verdad, que saben inglés de verdad, son profesores de inglés, además de ser profesores en general, y le van a dar una clase online que es muy fuerte, es mucho más intensa, es mucho más eficaz. Usted va a aprender inglés finalmente y se le van a abrir muchísimas puertas. Si tiene cualquier duda, mande un mail, pregunte lo que quiera en coordinación@entrenainglés.cl. Y estimados hermanos, para los que quieren vender rápido su casa, su departamento, su fondo, su terreno, su parcela, cualquier bien inmobiliario, Hey está vendiendo lo que es hoy en día muy difícil. Póngase en manos cualquier otro corredor a ver cuántos meses está ahí la cosa, mercando ocupado. Póngase en manos de Hey y va a ver la diferencia.
Me consta que está vendiendo. Tengo mis propios métodos para averiguarlo. Está vendiendo. Hey sabe vender. Entre otras cosas porque trabaja el triple que cualquiera de nosotros. No de mí. Yo trabajo todos los días también. Él trabaja todos los días, todo el día. Tiene métodos innovativos para que la gente que está vendiendo presente su producto en las mejores condiciones. Sabe, aparte de eso, Hey, a encontrar buenos arrendatarios, sabe tasar casas y sabe administrar arriendos. Si usted es un rentista y ya está un poco lateado de esto de recorrer a los arrendatarios, ponga eso en manos de Ángel Hey. Y tengo unas pocas cosas más, pero antes de entrar a eso, permítanme volver al punto inicial que yo sé que lo he hecho muchas veces. Pero antes de eso me quiero referir a un comentario que leí hoy día, domingo, porque estoy haciendo esto el domingo, un comentario en YouTube a propósito del programa que hago los domingos con Álvaro Sala, que espero que ustedes hayan visto, y si no lo han visto, véanlo, que va a estar ahí disponible todo el tiempo. Una persona, una señora o señorita, Patti X apellido, me reprochó, me dijo que había estado viendo este programa como un año ya y que yo de repente había dejado de dar exposiciones académicas, entre paréntesis yo creo que nunca he dado exposiciones académicas, pero ok, y que me había quedado pegado en el tema de estar promoviendo una de las opciones del plebiscito, que me había quedado pegado. Yo creo que es un comentario bastante injusto. Me parece a mí que, aunque ustedes puedan adivinar lo que yo voy a votar, no tampoco por qué andarme escondiendo, pero yo no lo estoy promoviendo. Me han escuchado ustedes todos los días hacer una campaña a favor de tal o cual opción. De hecho, si no me equivoco, la semana pasada, durante 2 o 3 programas seguidos, insistí en que todos fueran a votar y expresamente mencioné los casos de las 2 opciones. Si usted es del apoyo, dije, vaya a votar, no crea de que porque usted piensa en ese sector que van a ganar de todas maneras, entonces ¿para qué me voy a molestar? No, vaya igual, dije, ¿no es así? Y para los del rechazo dije, no porque algunos crean que el rechazo ya está derrotado, deje de ir a votar. Todos tienen que ir, todos tenemos que estar juntos en esto, sea cual sea el resultado, para que todos sintamos que ese resultado es obra nuestra. Realmente ahí funcionó la soberanía popular. Y pase lo que pase después, come what may, como dicen los gringos, bueno, digamos, ok, pero lo hicimos todo. Si resultó bien o mal, pero lo hicimos todo. Eso no es así, que eso es lo que he dicho. Me han escuchado ustedes hacer publicidad, voten por esto, voten por el otro, porque no, yo lo que hago son análisis que, pues, por supuesto, a algunos les pueden parecer que son como favorecedores de una opción. Son mis análisis simplemente. Son mis análisis. Y yo analizo, creo que con una fuerte inclinación a usar la lógica, el análisis de las palabras, de las cosas que se dicen, de las cosas que se hacen. Y si acaso esa lógica y esa observación de las cosas que suceden y que se hacen y que se dicen tiene una cierta inclinación hacia un lado o el otro, es la realidad simplemente. Porque resulta que la realidad de repente tiene un clinamen, estoy usando el griego, una inclinación por un lado o para el otro. La realidad no necesariamente es neutra, casi nunca la realidad es neutra. Casi siempre está pasando algo que va hacia el lado o el otro, ¿o no? Los procesos tienen una dirección, tienen un final, una meta. No existen procesos que no van a ninguna parte. Las realidades tienen un determinado color. Si un país está en guerra, bueno, un país está en guerra. Si en un país está muriendo gente en el campo de batalla o está pasando cualquier otra cosa, yo lo digo, y yo lo dijera, ¿sería eso una demostración que yo estoy a favor de la guerra? Y en vez de estar a favor de la paz, estoy simplemente examinando hechos. Y eso es lo que he tratado de hacer siempre. Si los hechos que yo examino fueran de otra naturaleza, mis análisis serían de otra naturaleza, y ustedes podrían algunos decir exactamente lo contrario a lo que dice Patti, y decir que yo estoy favoreciendo otra postura. Yo no hago ostentación de lo que... No ando con una camiseta que dice apruebo o que dice rechazo, ni lo voy a hacer nunca. No lo hice de cabro chico, menos lo voy ahora a hacer de viejo.
No me interesa andar proclamando con una insignia, con una camiseta, con un gesto, con un tipo peinado o despeinado, o con mostrándole al mundo, así, con todas esas payasadas que me parecen bastante estúpidas, lo que yo pienso, lo que yo soy. Nunca. Al contrario, trato de pasar un poquitito, trato de no moverme en el mundo para no interactuar con mis compatriotas, con nadie, en el fondo. No me interesa mucho. Para serle franco, no me interesa mucho. En un mundo ideal, yo estaría viviendo en un planeta solo, con mi biblioteca y mis mascotas, y mis familiares, nada más. Entonces no me interesa andar, por lo tanto, promoviendo causas. Estoy aquí, porque tengo que hacerlo, para comer, y me dedico a hacer lo que mejor sé hacer, que examinar, analizar y decir lo que digo, con el riesgo, por supuesto, de equivocarme. Por supuesto, no soy infalible, pero no estoy para posturas, y nunca la voy a estar. Ahora, si el país toma un camino, y creo que también he dicho esto, gane quien gane, los demás, los que perdimos, los que pierdan, vamos a seguir viviendo aquí, y vamos a tener que resignarnos, acostumbrarnos, esperar que las cosas salgan lo mejor posible, ojalá. Eso es todo. Nada dramático. Es dramático, pero no hacer alardes de más, ¿ok? Hecha esta aclaración, estimado amigo, por ejemplo, cuando examino las palabras del ministro Pérez, yo no tengo nada contra Pérez, ni a favor, ni en contra, no lo conozco. No sabía ni qué cara tenía hasta que lo nombraron ministro y le vi la cara. No sabía quién era Pérez. No me interesaba quién era Pérez. No me interesa Pérez. Pero estoy en esto, y si Pérez dice que llama a aislar a los grupos violentos, yo tengo que examinar lo que significa esa frase. Y si dice que hay que reiterar una voluntad de estar para enfrentarlo, y yo analizo que reiterar significa hacer de nuevo algo, y en este caso no se ha hecho nada, es un hecho nomás. Tampoco tengo aquí una agenda contra Pérez o contra el gobierno o a favor del gobierno. ¿Por qué tendría yo que tener una agenda a favor del gobierno, por ejemplo? No tengo ninguna, no he recibido ni voy a recibir ningún favor del gobierno. Nunca los he recibido. Yo les podría contar a ustedes de muchos personajes a quien yo conozco, que ahora hacen alardes de su izquierdismo y su progresismo, a quienes yo personalmente los vi chupando media en lugares donde aparecieron autoridades de la moneda. En todos los sentidos. Bueno, acá ya ellos. Yo no lo he hecho nunca, no he recibido nunca favores de ninguna autoridad. Cero. No tengo el temperamento para hacer vida social, para abonarme con la gente, para hacer lobby. No tengo un buen departamento de relaciones públicas. Y por lo tanto, a mí, yo en lo personal, no creo tener ningún problema, pase lo que pase en Chile a esta altura. Por último, porque estoy en una edad que no tengo que pensar toda una vida por delante. No tengo toda una vida por delante, tengo toda una vida por detrás. Entonces, ya, todas esas cosas me dan lo mismo. Así que, Pati, estimada Pati, no se equivoque. Yo ni he hecho ni voy a hacer llamamientos de ninguna clase. Y si a usted le parece, porque está en otra postura de la que usted imagina que tengo yo, si a usted le parece con esa visión de túnel que tiene la gente que se fanatiza o que se casa o se integra o se compromete con un punto de vista. Si a usted le parece que yo estoy en el otro lado porque no estoy a favor del suyo, bueno, asunto de usted, Pati. I'm sorry. Y ahora, perdónenme, antes de entrar al libro que les tengo, que es fantástico. Controller. Si usted tiene una empresa o maneja una empresa, le sugiero que se contacte con Controller para que ellos examinen su gestión. Todos los elementos de gestión de una empresa, contabilidad, contaduría, auditoría, pagos de esto, lo demás allá, todo ese papeleo que todas las empresas, por chicas que sea, tienen que pasar por él. Vea que Controller se lo examine, encuentre las fallas, le dé los consejos, le repare el aparato administrativo y lo deje funcionando al 100%. Ahí están los datos para contactarse con ellos. No cuesta nada llamarlo, no cuesta nada mandarles mail, no cuesta nada hacerles saber que usted tiene una empresa chica, mediano, grande y que tiene aparentemente unos problemas. Hágalo, no pierde nada y puede ganar mucho. Y si usted quiere invertir en Estados Unidos, ya sabe, no tiene que ir a Estados Unidos, no tiene que ir a ninguna parte. Abra su computador y entre a inviertaenusa.cl, un sitio donde le van a ofrecer
cientos, si no miles, de oportunidades de negocios inmobiliarios en Estados Unidos, negocios para entrar a franquicia, tienen 3.500 franquicias, le pueden abrir una cuenta corriente en un banco norteamericano, le pueden conseguir una visa de residencia en Estados Unidos como inversionista, todo eso sin que usted se mueva de su escritorio. Invierta en USA.cl. Y si tiene problemas en su empresa, ya sea que usted es dirigente sindical o que usted es el dueño de la empresa, esos son los que se enfrentan en los conflictos laborales normalmente. O usted es un empleado común y corriente que tiene un problema con la dirección de la empresa. O usted es el ejecutivo de la empresa que tiene problemas con un empleado que lo está amenazando con las penas del infierno. En cualquiera de estos casos que vaya a llegar a un tribunal, le sugiero que se ponga en manos de los mejores especialistas legales en temas laborales, que es el bufet GMS de Gajardo, Morando, Schwartz y Figueroa. Son los mejores. Tienen especialización, tienen un reconocimiento internacional, por algo será. GMS para toda clase de ángulos y situaciones vinculadas con conflictos laborales que van a llegar a un tribunal y tienen que litigarse. Ahí hay que tener a los mejores. Y, dado que estoy con la garganta a la miseria, me pareció muy oportuno recordarles, porque además no lo hice el domingo, me parece, esto, el botellón de Lof, estimados amigos, una viña pequeña que produce un vino muy rico, en varios tipos, hay Isaira, Cabernet Sauvignon, qué sé yo, y todo lo que usted tiene que hacer es ponerse en contacto con ellos y encargar una caja de 6 botellas como mínimo, por lo menos no lo van a atender y es razonable que el negocio podría subsistir si tienen que venir desde la viña a Santiago para dejar una botella. Sería ruinoso, ¿no es cierto? Una caja con 6 botellas el mínimo, pero ¿quién menos, hombre? Un riquísimo vino. El libro que les quiero presentar tiene más de algo que ver con situaciones que se viven en Chile. Las voy a marcar de inmediato. ¿Cómo empieza esto? Las instrucciones yo me las salto siempre porque no me interesa lo que dice otro de lo que voy a leer yo. Yo veré lo que siento sobre lo que leo. Entonces, este libro trata de la Alemania hitleriana, tema sobre el cual existen muchos libros. Uno de los más famosos, que usted quizás lo conozca, de un señor de apellido Scheira, que se llama La caída del Tercer Reich. Muy buen libro. Pero es un libro básicamente histórico donde se relatan los eventos políticos, etcétera, que llevaron al poder eventualmente a Adolf Hitler, a la Cancillería, cuáles fueron las intrigas políticas por las cuales algunos quisieron ponerlo en ese cargo mientras gobernaba Hindenburg, cómo pensaron que lo podían controlar y resulta que el que los terminó controlando fue Hitler. Pero este es un libro diferente, este va a algo que está por debajo y que yo lo he conversado en algún programa acá, en el sentido de que al final del día los factores que determinan el curso de la historia humana son las ideas y o los sentimientos y pasiones que están asociados a ella y que inducen o determinan en unos casos las conductas cuya suma de interacciones hacen la sociedad. La sociedad no es otra cosa que un sinfín de interacciones entre personas dentro de ciertos marcos físicos e institucionales. Los marcos físicos, algunos se pueden cambiar y otros no. Eso también depende de la acción humana, y las leyes y las instituciones obviamente que dependen de decisiones y de obediencia y de legitimaciones, todas las cuales son decisiones nacidas de la mente de los que son miembros de esa sociedad, o por lo menos de un grupo, las élites, que también deciden sobre la base de lo que piensan que les conviene o lo que es correcto, etcétera. O sea, toda una cuestión de lo que está dentro de la cabeza. Entonces, este libro, que finalmente lo voy a mostrar, El Tercer Reich, una nueva historia, es de un historiador muy interesante, Michael Burleigh, que les he mencionado un libro que él ha hecho sobre el terrorismo. En este libro va a las raíces psicológicas, a la raíz que hace posible entender este extraordinario, pavoroso fenómeno que fue el nazismo. Y así empieza Michael explicando de qué va a tratar este asunto. Dice: este libro es acerca de lo que ocurrió cuando secciones, partes de las élites alemanas y de las masas de la gente ordinaria
decidieron abdicar sus facultades críticas personales en favor de una política basada en la fe, la esperanza, el odio y una mirada colectiva sentimentaloide acerca de su propia raza y nación. ¿Les suena algo parecido que hayan escuchado ustedes o que esté pasando por aquí, por estos lados? Es, por lo tanto, verdaderamente una historia del siglo XX. Luego continúa Michael diciendo, este libro trata con el progresivo y casi total colapso moral de una sociedad industrial avanzada en el corazón de Europa, muchos de cuyos ciudadanos abandonaron el peso de pensar por sí mismos en favor de aquello que George Orwell describió como el ritmo tom, 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 tom de un tambor tribal. Pusieron su fe en hombres diabólicos, prometiendo un gran salto hacia un heroico futuro, con soluciones violentas para la sociedad alemana y para la sociedad humana en general. Las consecuencias para Alemania, Europa y todo el mundo fueron catastróficas. Pero nunca más, no tanto como la de los europeos, la de los judíos europeos, que fueron sujetos a una deliberada campaña de exterminio de todos y cada uno de ellos, lo cual ha sido correctamente reconocido como un evento único por lo terrible de la historia moderna, yo diría de la historia de todos los tiempos. Esto entonces es una exploración de la mente alemana, pero en el fondo es una exploración de la mente humana, porque los alemanes no son distintos a los demás en lo profundo. La facilidad con que el hombre medio abdica, y a veces también otros no tan medios abdican del peso de pensar, efectivamente es un peso. Es un peso la responsabilidad personal de examinar las cosas, de no ser arrastrados por el piño que corre para allá, entonces yo también me sumo, de no creerse todo lo que está diciendo algún imbécil subido a una tribuna, de no creer todo lo que aparece escrito en el diario porque está en el diario, de hacer el esfuerzo de pensar hasta donde uno puede, por lo menos intentar ese esfuerzo. Eso es un peso muy grande. Es un peso más grande para niños, jóvenes, adultos y viejos, para todos los humanos. Y por eso uno ve con qué facilidad jóvenes, niños, especialmente jóvenes y niños, pero también adultos y viejos. Los viejos un poco menos, porque tienen alguna experiencia, porque ya no están tan interesados en correr detrás de nada, por último porque están medio patulecos. Pero especialmente gente joven, de mediana edad para abajo. ¿Con qué alegría abdican de su responsabilidad personal, de su mente, si es que la tienen? Bueno, por poco que sea, alguna tienen. ¿Con qué alegría se suman al piño? Y se suman con alegría, algunos por miedo, algunos por oportunismo también. Pero básicamente los que se suman lo hacen por alegría, y es la alegría de botar este peso de la responsabilidad personal. Acuérdense de ese libro de Fromm que tantos de nosotros los viejos leímos de cabro, El miedo a la libertad de Erich Fromm. Lo estoy mencionando. El miedo a la libertad, o yo diría el disgusto de la libertad. La libertad es un peso. Para algunos que examinan las cosas muy superficialmente creen que es como lo contrario. Tienen una imagen de que ser libre significa soltarse, sacarse de encima un peso, romper una cadena, poder ir a cualquier parte, pero ese es precisamente el peso de la libertad, que hay que decidir a dónde se va, que hay que hacerse responsable por dónde se va, hacia dónde uno se encamina. Ese es un peso. Incluso el encadenado al menos no tiene la responsabilidad de ir a ninguna parte porque no puede moverse, pero el que sí se puede mover inmediatamente adquiere ese peso, que es el peso de la conciencia humana. ¿Qué es lo que hago ahora? Y apenas tienen esa libertad, las personas ya quieren abdicar de ella. Y aquí todo un pueblo al que siempre se dice un pueblo culto, etcétera. Bueno, no sé si hay pueblos cultos, pero digamos que sí. Un pueblo más o menos educado, por lo menos. Con una élite muy educada. Muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos se dejaron arrastrar. Es cuestión de ver estos documentales que hay por millones en internet, usted los puede ver en YouTube, de las concentraciones que organizaban los partidos nazis en Alemania en los años 30, e incluso después durante la guerra,
y vean esas masas de individuos, de jóvenes, generalmente adultos de mediana edad para abajo, ¿eh? Treintones, cuarentones a lo más, y muchos jóvenes, con qué, miren la expresión de su rostro, con qué delirio, con qué arrobo hacían el saludo nazi, mirando al que estuviera en el estrado, ¿no? Ojalá Hitler, pero podía haber sido Goebbels, podía ser cualquiera. Con qué alegría habían abdicado su libertad y fueron arrastrados al abismo. Y cuando leí estas primeras, cuando releí, porque este libro lo leí hace varios años, y ahora para preparar el programa lo releí la introducción por lo menos, no todo el libro, pero lo voy a releer porque me está volviendo a reinteresar. Cuando leí eso de la gente que abdicó sus facultades críticas en favor de una política basada en la fe, la esperanza, el odio y un sentimentalismo colectivo, no pude evitar pensar en la forma como muchos de mis compatriotas están adoptando sus decisiones políticas en estos tiempos. No pensamiento, sino que esperanzas muchas veces sin fundamento, odios que sí son muy reales, un sentimentalismo tribal. Bueno, ahí habría que investigar a qué tribu específicamente podríamos referirnos. Es interesante. Espero que esté en castellano, no lo sé. No hice la pega completa ahora. Capaz que esté en castellano porque he visto otros libros de Michael Burleigh en castellano. Ojalá. Pero vuelvo a repetir lo que he dicho muchas veces. Yo estoy seguro que prácticamente el 90% como mínimo de todos ustedes que ven este pequeño programa no tienen problema en leer en inglés. Es un gran libro, El Tercer Reich. Uno entiende un montón de cosas de lo que pasó en Alemania. Uno entiende un montón de cosas de cómo era el nazismo mismo, de la clase de locuras que desarrolló. Ustedes no me lo van a creer, pero hubo proyectos dentro del ya cuando estaban en plena gobernando los nazis, cuando ya había llegado al poder Hitler, habían iniciativas, proyectos que se llevaban a cabo y que involucraban recursos humanos y financieros en busca del santo grial. Había una mezcla en todo esto de un cientifismo barato, pobre y distorsionado, con un sentimentalismo tribal, nacional, esto es la raza aria, mezclado a supersticiones de vieja matera. Imagínense buscando el santo grial o tratando de resucitar a los muertos, tratando de invocar el espíritu de Federico el Grande. O sea, hay unas cosas realmente que uno se pregunta hasta dónde es capaz de llegar la mente humana cuando entra en estos toboganes. Hasta dónde son capaces de llegar los seres humanos en su degradación intelectual, en su ingenuidad y desde luego en su maldad y en su odio, que eso sí que es una cosa muy sustantiva y eso es lo que hace peligroso estos movimientos. Si lo viéramos desde el punto de vista puramente intelectual, el nazismo es la cosa más estúpida que existe, basada en puras presunciones absurdas sin fundamento, en raciocinios de mala calidad. El problema es que convence gente y esa gente es capaz de matar. Esa gente fue capaz de aniquilar a millones de personas. Entonces, hay que tener cuidado con estos ingenuos, con estos abdicadores de la conciencia, con estos buenos para vociferar, estos que van con el rostro pero resplandeciente de alegría porque han renunciado a su persona sumiéndose en la masa vociferante y van felices. Pero esas mismas masas que uno podría mirarlas simplemente con desdén, decir que manga de imbéciles, son peligrosos. Hay que tener cuidado porque son muy peligrosos. Porque junto con esa ingenuidad y esa estupidez y esa renuncia a lo más esencial de un ser humano, que es la razón, está el resentimiento, está la rabia y por lo tanto está la violencia. Bueno, y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Les voy a ir anunciando los próximos días una serie de novedades con respecto a los libros que estamos ya en la etapa de la preparación final. Y por supuesto un gran agradecimiento a la gente que ha seguido y sigue apoyándome en Patreon, en Flow, otros de un modo mucho más directo incluso, otros con su simpatía, con sus cariños. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, eso sería todo. Nos vemos mañana.